Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y lo recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Amén. Bueno, nos encontramos aquí justo después de la última Pascua, la famosa última cena, ¿no?, que Jesús celebraba con sus discípulos. Estamos dentro del discurso del aposento alto. Ahí es donde nos dejó el mandamiento de celebrar los símbolos de la cena del Señor, que vamos a celebrar hoy, donde el Señor comió pan y tomó vino con los discípulos, y ahí nos dijo que recordáramos siempre, tomando pan, comiendo pan y tomando el vino, que recordáramos siempre la crucifixión de Él, la muerte de Él y su sangre derramada por nosotros. Él sabía que la noche siguiente iba a ser crucificado y estaba dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Habían terminado ya de cenar en el aposento alto. Judas ya se había ido para ir más adelante al huerto de Getsemaní a entregar a Jesús. Y salieron del aposento alto, como vemos en el versículo 31b del capítulo 14, el último versículo, que Jesús les dice a sus discípulos: levantaos, vamos de aquí. Y ahí salieron. Y cuando salen, Jesús les habla otra parábola, con tres protagonistas, que es la que vamos a estar viendo hoy. La vid verdadera, que es Jesús; el labrador, que es Dios el Padre; y las ramas, que somos los creyentes. Esos son los tres protagonistas que tenemos hoy. La vid era una imagen tan familiar en Israel que los judíos tenían en la moneda que acuñaban, la moneda que usaban, tenían una rama de vid puesta, sellada en la moneda. La vid era el símbolo de Israel. Y es fácil pensar que cuando salieron del aposento alto, como hemos dicho, vieron esculpido en el mármol del templo la vid que había. Había una vid en el mármol de lo que es el templo, había una vid esculpida. Y es posible que a la luz de la luna vieran esto, y por eso el Señor también usó esa simbología de la vid para hablarnos. Cuando iban ya camino a Getsemaní, ya salieron del aposento alto, iban camino a Getsemaní. Getsemaní, vamos a explicar un poquito también, todo muy leve, pero para que entrar un poquito en contexto y saber de lo que estamos hablando. Getsemaní es un derivado del arameo que significa prensa de aceite, y es el huerto en la ladera del Monte de los Olivos, donde el Señor Jesús se reunía frecuentemente con sus discípulos. Normalmente, pues nosotros nos reunimos aquí, el Señor Jesús se reunía en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, abajo. Fue allí donde sufriría una intensa agonía justo después de nuestra cena de hoy, ante la perspectiva de tener que apurar la copa de la ira de Dios, porque sabía que iba a ser crucificado y sabía que iba a recibir la ira de Dios. Y ahí en Getsemaní fue donde más se atribuló el Señor, tanto que allí se le apareció un ángel para fortalecerle. Allí también fue traicionado por Judas en Getsemaní con un beso y fue arrestado. Esta parábola es el último de los famosos 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Hay una característica en el Evangelio de Juan, que son los 7 yo soy de Jesús, que son
los siguientes. El primero es: yo soy el pan de vida, que está en el capítulo 6, versículo 35. Yo soy la luz del mundo, en el capítulo 8, versículo 12. Yo soy la puerta de las ovejas, capítulo 10, versículo 7. Yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, versículo 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14, versículo 6. Yo soy la vid verdadera, el 15, versículo 1 en adelante. Y sabemos el significado que tienen esas palabras. Yo soy. Cuando Dios mandó a Moisés que fuese a Faraón a decirle que liberase al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le preguntó en Éxodo capítulo 3, dice: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y eso viene en mayúsculas en la Biblia, toda la frase. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yahvé me ha enviado a vosotros. Jehová me ha enviado a vosotros. Es decir, cada yo soy de Jesús es una confirmación más de que Jesús es Dios y de que Él y el Padre son uno, en dos personas, pero uno, junto al Espíritu Santo que cierra la Trinidad. Tres personas en una. Dicho esto, vamos a dividir el texto en tres partes fundamentales. La primera será la vid verdadera, las ramas y sus frutos, es la segunda, y la tercera, permanecer en la vid. La vid verdadera, las ramas y sus frutos, y permanecer en la vid. La vid es un árbol que realmente es un arbusto, muy pequeño, no llega a ser un árbol, y su único cometido es dar fruto, dar uvas. Así como otros muchos árboles son buenos para otras cosas. Algunos dan buena sombra, grandes árboles dan buena sombra, otros para usar su madera, dan buena madera, se puede usar para fabricar cualquier tipo de utensilio. Pues la vid es un árbol que solo sirve para dar fruto, las uvas, porque la madera de sus ramas es débil, no da sombra porque es pequeña. La vid solo da un fruto, la uva, pero se estima que pueden existir alrededor de 20.000 tipos diferentes de uva. Pero todas son uvas. Todas son uvas. Tranquilos que no voy a dar una conferencia sobre la vid, ni de temas de botánica, ni nada de eso, ¿vale? Solamente es para hacer un símil, ¿verdad? Jesús comienza la historia diciendo: yo soy la vid verdadera. No dice yo soy la vid, dice yo soy la vid verdadera. Como hemos dicho, la vid era el símbolo de Israel. El pueblo de Israel era considerado la vid plantada por Dios. El pueblo de Israel era considerado la vid plantada por Dios. Y ahora Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera. En el Salmo 80, lo podemos ver, en los versículos 8 y 9, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Es muy posible que Jesús estuviera pensando en este salmo cuando les dijo este pasaje a los discípulos. Jesús está aquí diciendo que esa vid es falsa, que Él es la vid verdadera. Recordamos también la parábola de los labradores malvados. La voy a leer yo, no hace falta que busquéis. En Mateo 21, 33 empieza. Dice: oíd la parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Una viña es una plantación de vides. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad.
Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Podemos apreciar la relación, ¿verdad?, que hay con nuestro texto de hoy, de la vid verdadera, para diferenciar la vid falsa de la vid verdadera. Jesús continúa diciendo en nuestro texto, y mi Padre es el labrador, mi Padre es el labrador. Jesús nos está diciendo que Él mismo es la verdadera vid plantada por Dios. No el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una falsa vid, una sombra de la vid verdadera. Jesús es la verdadera vid, Jesús es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Jesús está preparando a sus discípulos para su partida. Les enfatiza que Él es el Mesías, para que tengan su fe fundamentada en Él, no en Israel, no en las leyes, en las obras, en el Mesías, en Jesús. Él es el Mesías. Los está enfatizando mucho ahí. Debemos entender que sus discípulos eran judíos y estaban apenas empezando a comprender que Jesús era el verdadero Mesías y que no iban a venir otro, como esperaban los judíos, una especie de libertador súper rebelde, superhéroe, que les iba a liberar de Roma. No, ese no era el Mesías. El Mesías era Él. Y el Mesías iba a ganar en debilidad. No iba a ser un superhéroe. Entonces debemos entender que a los discípulos eso les chocaba mucho, porque era totalmente, no es como nosotros ahora, que ya tenemos, gracias a Dios, la palabra. Ellos estaban empezando a comprender un poco todo. Así está diciendo el Señor, no, Israel no es la vid, ahí no es donde debéis permanecer. Debéis permanecer en mí, porque yo soy la vid verdadera. Jesús está dándonos este pasaje en el contexto de la iglesia, de discipulado, de comunión con Él, de nuestra santificación, en el entorno de la iglesia. Aquí no nos está haciendo énfasis en la salvación. Eso ya lo hizo, por ejemplo, en el capítulo anterior, en el versículo 6 del capítulo 14. Con el anterior yo soy, cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está enfatizando en la salvación. Pero en el texto de hoy no es el énfasis principal. El énfasis principal es la comunión con Él, la comunión entre los hermanos, la comunión en la iglesia, el servicio y el permanecer en Él, sobre todo. Después Jesús continúa hablando de las ramas de la vid. Después de hablar de la vid y de la planta, de quién la ha plantado, ¿no? Nos habla ya la segunda parte, las ramas y sus frutos. La versión Reina Valera del 60 dice los pámpanos, en la contemporánea dice las ramas, es lo mismo, ¿vale? Son sinónimos, ramas, pámpanos, son sinónimos. El versículo 2, os pido que lo leáis en vuestras Biblias, porque aquí es donde está la diferencia, en el versículo 2 de nuestro texto, para que veáis la diferencia. Dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, lo podemos observar la diferencia, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Entonces comprobamos eso, ¿no? Que en la Reina Valera, aquí en la Reina Valera actualizada está diciendo no llevando fruto o sí llevando fruto. Es un presente continuo. Es una diferencia muy leve, ¿vale? O sea, no quiere decir ni muchísimo menos estoy diciendo que la Reina Valera esté mal, sino que esta versión se apega un poquito más al original, ¿vale? Porque es un presente continuo, no es algo que es continuo, está llevando fruto o no está llevando fruto, es algo una vez y para siempre, es continuo, no es una vez lleva fruto y luego para de llevar fruto y luego vuelves a llevar, es continuo. El cristiano siempre está llevando mucho fruto, o siempre está llevando fruto. Él quiere que llevemos mucho fruto. A veces llevamos más, a veces llevamos menos, pero es continuo. Por eso la Reina Valera que dice, el que lleva fruto o el que no lleva fruto, quizás se puede malinterpretar. No es el que lleva, una vez lleva, otra vez no lleva, repito. Es el que está llevando o el que no está llevando. Para el Señor no hay mediocridades. O sí o no. O eres o no eres. Las ramas verdaderas son las que están llevando fruto de la vid verdadera. Jesús dice que la que no está llevando fruto la quita.
¿Por qué? Porque no es una rama verdadera de la vid verdadera. Sin embargo, la que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Porque estas son las ramas verdaderas de la vid verdadera. Y estas ramas, las verdaderas, dice Jesús que están limpias por la palabra que les ha hablado. Ya están limpias por la palabra que les ha hablado. El versículo 3. Como en el capítulo 13, del que estuvo predicando el pastor Francisco la semana pasada, ese glorioso pasaje en el que Jesús lava los pies de los discípulos, ¿verdad? También en el aposento alto. En el versículo 10 dice, Jesús le dijo a Pedro. Pedro era siempre el que le llevaba la contraria a Jesús, ¿no? El que salía siempre, pero Señor, tú no me lavarás los pies. Y el Señor le dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, sí, Señor, lávame los pies y todo lo que me tengas que lavar. Y en ese contexto es cuando el Señor le dice a Pedro esto, le dice, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Aunque no todos, lo dijo por Judas, evidentemente, el que le entregó. La rama que lleva fruto, el labrador la limpia. La endereza, cuando se tuerce, le pone un palito, amarra, le va poniendo. Hace así. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Eso duele. Eso duele. Así el Señor nos disciplina, ¿verdad? Nos corrige, nos lleva por caminos que duelen. Parecen malos, sufrimos. Muchas veces decimos, Señor, ¿pero por qué estoy pasando esto? Pero son para nuestro bien. Siempre después lo comprendemos, ¿verdad? Son para nuestro correcto crecimiento espiritual, como la rama de la vid, para que demos mucho fruto. La verdadera rama de la vid está continuamente dando fruto y la falsa no dará fruto jamás. Así como el verdadero creyente está continuamente llevando fruto, a veces más, a veces menos, pero de forma continua, y el falso creyente no lleva fruto jamás. ¿Pero a qué se refiere Jesús? Primero vamos a ver al menos 3 cosas a las que no se refiere con el tema del fruto. El fruto verdadero de la vida verdadera no se refiere a buenas obras de caridad, ¿vale? Hasta los incrédulos hacen buenas obras de caridad. Esto no significa que no hagamos obra de caridad. No significa que no hagamos obra de caridad. Jesús manda en otros textos a hacer obras de caridad al huérfano, a la viuda y al pobre. Lo que estoy diciendo es que este texto no significa eso, no que no se haga. Este texto no está hablando de hacer obras de caridad. No son esos los frutos. Tampoco se refiere a hacer muchas cosas para Jesús. Tampoco se refiere a hacer muchas cosas para Jesús. Existe el típico cristiano activista que se ocupa de hacer muchas cosas. Cosas todo relacionado de alguna manera con la iglesia, con el Señor, pero en el fondo se olvida de lo más importante, su comunión real y continua con Dios. Continua y real con Dios, cuando estás solo también. No legalista, porque también hay una comunión y hay un tipo de oración que es legalista. Muchas veces, muchas de estas personas oran y leen por obligación, como una actividad más. Son activistas y lo hacen como una actividad más. Cuidémonos de esto porque es muy sutil, muy sutil. A veces, tengo que leer, porque si no leo el Señor no me va a bendecir. Cuidado con eso, ¿no? Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Nosotros leemos para nuestro crecimiento espiritual. Si no lees, eres tú el que va a ser perjudicado, no el Señor. Si no oras, eres tú el que va a ser perjudicado, no el Señor. Y si oras pero no lo haces de verdad con el corazón, eres tú el que va a ser perjudicado, no el Señor, porque esa oración no llega. Y no pensemos ni por un momento que este tipo de creyente tiene que ver con tal tipo de creyentes, tal tipo de denominaciones o solamente un tipo de iglesias. Hay muchas iglesias sanas que tienen este tipo de creyentes. Eso es algo individual, hermano. Por eso debemos vigilar cada uno. Es un problema individual, es un tema individual. No tiene nada que ver, yo estoy en una iglesia de sana doctrina, pues yo ese problema no lo voy a tener. Sí, sí lo vas a tener. Vigila, vigila porque lo vas a tener. Y en tercer lugar, vamos a poner otro ejemplo más, tampoco se refiere a dar mucho para la obra, a dar mucho dinero para la obra.
como en el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Que creen que, erróneamente por supuesto, que es una terrible herejía, ¿vale? Lo digo desde ya. El Evangelio de la Prosperidad es uno de las lacras que tenemos en esta sociedad. Ellos creen que cuanto más dinero dan, el Señor les va a bendecir más. Pero materialmente también. O sea, ellos dicen, yo doy 10, el Señor me va a dar 1000. Si yo doy 100, el Señor me va a dar 10.000. ¿Por qué? Porque es como si lo estuvieran obligando, es como si estuvieran apostando con Dios. Eso es una terrible herejía. Eso no viene en la Biblia por ninguna parte. Pero el Señor permite esas cosas para librarnos a las iglesias sanas de ese tipo de personas. Pero bueno, eso sería otro tema ya. Solo digo que tengamos cuidado de ese tipo de evangelio, vigilemos, porque lo hay en todas partes, ¿eh? No son solo macroiglesias, hay iglesias pequeñitas también que son así. Tengamos cuidado. Y la prosperidad no es solamente económica. En ese tipo de iglesias muchas veces te venden sanidades, te venden milagros, te venden que te va a hacer feliz, que te va a hacer... o sea, eso es prosperidad también, eso es falso. Eso es falso. Cristo vino a morir en la cruz por los pecados. Cristo no vino a morir en la cruz para darte sanidad. Cristo hizo sanidades, lo primero para mostrarnos su deidad, lo primero para mostrarnos la verdad, para mostrarnos que Él es Dios y que Él vino a salvar, y nos dejó evidencias y nos dejó ejemplos de cómo es la salvación, como cuando sanaba a un ciego. Él nos dio vista a nosotros. Todo eso ha quedado en la Biblia. Como Él daba vista a los ciegos, Él nos ha dado vista a nosotros. Y todo tiene un cometido para el Señor. Pero el cometido de Jesús no era venir a sanar. Él sanaba también porque Él es misericordioso. Él se encontraba con un enfermo y lo sanaba porque es misericordioso. Él lloró. Él se emocionaba también. Pero su cometido era librarnos del pecado, que es el problema real que tenemos. Entonces, hemos dicho a qué clase de fruto no se refiere. Vamos a decir ahora a qué clase de fruto se refiere, ¿no? Porque si no nos quedamos un poco así. El fruto del verdadero cristiano es un fruto que tiene que ver con ser y no con hacer. Tiene que ver con identidad y no con actividad. Voy a repetir. El fruto del verdadero cristiano, el fruto de la verdadera rama, de la verdadera vid, tiene que ver con ser y no con hacer. Tiene que ver con identidad y no con actividad. Es el fruto que nace de la vid, no de las ramas. Las ramas por sí solas no pueden dar fruto. Como dice el versículo 4, como la rama no puede dar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice Jesús. Como hemos dicho, es fruto que tiene que ver con identidad. Es fruto que nace del mismo Jesús. Es parecernos más y más a Jesús. Ese es el fruto. Y se evidencia de diversas maneras. Como dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, y se refiere al Espíritu de Jesús que mora en nosotros, la vid verdadera, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las evidencias del fruto del Espíritu. Esas son las evidencias del verdadero fruto de la vid verdadera. Como vemos, el fruto de la vid es carácter, es forma de ser, es forma de vivir, no es hacer cosas. Se trata de ser cristiano siempre y no solo en la iglesia. También somos cristianos en nuestra casa, somos cristianos con nuestra familia, somos cristianos cuando estamos solos, somos cristianos siempre. Eso es estar unidos a Él. El fruto lo llevamos en todas partes, en el trabajo, en el supermercado, en el gimnasio. En todas partes el cristiano debe evidenciar el fruto del Espíritu, el fruto de la vid verdadera. Nosotros no podemos dar ese fruto por nosotros mismos, así como las ramas no pueden dar fruto por sí mismas. Tienen que permanecer en la vid. Tienen que permanecer así. Nosotros, para dar fruto, tenemos que permanecer en Cristo. Y esto nos lleva a la tercera parte. Permanecer en la vid. Permanecer en la vid. En los versículos 5 y 6, Jesús nos dice: yo soy la vid, vosotros las ramas.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. ¡Wow! La doctrina de nuestra unión con Cristo es la doctrina central de este pasaje. Nosotros estamos unidos a Cristo. Cuando hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando el Señor nos ha salvado por medio de Cristo, somos un espíritu con Él, estamos unidos totalmente. Como dice un poco antes de la cena, en el capítulo 14, versículo 23, dice: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. El Espíritu Santo, hermanos, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, de los dos, es el Espíritu del Padre y del Hijo, mora en nuestro interior, hermanos. Es algo increíble, es algo tremendo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Estamos totalmente arraigados a nuestro Señor y Salvador. Nada nos puede separar de Él. Nada nos puede separar de Él. Como dice Romanos 8, 38 y 39. Dice: por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos podrá separar jamás de Él. Nada, ni nadie. Entonces, ¿por qué nos manda Jesús permanecer en Él si nada nos puede separar? ¿Por qué nos manda permanecer en Él si nada nos puede separar? Y es así, nada nos puede separar. Pero como dije al principio, este pasaje no está haciendo énfasis en la salvación. Aquí el Señor está haciendo énfasis en el tema de la Iglesia, de nuestra comunión personal con Cristo y de nuestra santificación. No está hablando de la salvación. Cuando dice en el versículo 6, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. No está diciendo que un creyente pueda perder su salvación. No está diciendo eso, hermanos. Está hablando de personas como Judas. Está hablando de personas como Judas. Él estaba destinado a ser Judas y a entregar al Señor, no a ser una oveja. Y anduvo con ellos, ¿verdad? No está hablando en que se pierda la salvación. Judas estuvo con Jesús, caminó con Jesús, escuchó todos sus sermones, vio todos sus milagros, tenía un ministerio, era el tesorero. Judas era el tesorero de ellos. Pero no permaneció porque nunca fue rama verdadera. Nunca lo fue. Nunca estuvo arraigado a la vida. Como les había declarado ya Jesús en el capítulo 13, no en el anterior, en el 13, dice: no hablo así de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, hablando de Judas, levantó contra mí su talón. Judas era el activista mayor de todos. Era el tesorero, el que estaba siempre, y era el que le entregó. Permanecer en Él se refiere a comunión con Él, a hacer todas las cosas para la gloria de Él, vivir para Él y en dependencia de Él, todo hacerlo en obediencia a Él. Permanecer en Él significa también ser miembro activo de una iglesia local, porque así lo manda el Señor. Como dice en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Quién come su carne y bebe su sangre? De una manera figurada, claro, evidentemente, como el Señor nos lo mandó, como un simbolismo. Pero es un simbolismo de la iglesia local. Su iglesia, que en este mundo se manifiesta en iglesias locales. Sabemos que está la iglesia universal, que es el total de los salvos, pero eso solo lo sabe Dios. Nosotros estamos todavía aquí en este mundo. Y la iglesia de Él se manifiesta en las iglesias locales, aunque sabemos que hay trigo y cizaña en las iglesias. Pero el verdadero creyente tiene que permanecer en una iglesia local como miembro, la que quiera, pero tiene que ser una iglesia local, tiene que ser miembro de una iglesia local, porque lo manda el Señor, si no está pecando.
Así hoy vamos a participar también, ¿verdad?, de la cena del Señor. Vamos a comer el pan en representación de su cuerpo que fue molido por nosotros, por nuestros pecados, y su sangre derramada. Debemos estar seguros de estar permaneciendo en la vid. En todo lugar, en todo momento, dependemos de Él. El cristiano depende de Él, porque separado de Él, nada podemos hacer. El nada podéis hacer se refiere a todo lo que tiene que ver con la extensión del reino de Dios y su glorificación, claro. No se refiere a tomarte una Coca-Cola. Separado de Él, nada podemos hacer si somos sus hijos. Permanecer, hermanos, significa estar y no salirse. Es decir, no estoy en Cristo y me salgo, y ahora vuelvo. Y no, eso no es permanecer. Permanecer es siempre estar en Cristo. Permanecer en Cristo. El mandamiento de este texto de hoy, que quede claro, no es que llevemos fruto. El mandamiento de este texto de hoy, Dios no nos está mandando, tenéis que llevar fruto. No, eso es imposible. Eso sería que los pámpanos llevaran fruto. Los pámpanos por sí mismos no pueden llevar fruto. El mandamiento, el imperativo es que permanezcamos en Cristo y así llevaremos fruto. Permanecer en mí, dice el Señor. Permaneciendo en Cristo es la única manera de poder llevar fruto. Continuamos en el versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Vaya, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, tú no dices que el evangelio de la prosperidad, no sé qué. No tiene nada que ver con eso, hermano. Evidentemente, esta declaración no significa que si permanecemos en Cristo le podemos pedir una casa nueva, un coche nuevo, una suegra nueva y ya está, y nos lo va a conceder. No significa eso. Siempre tenemos que hacernos de la suegra, ¿verdad? Pero bueno, es una broma. Este versículo nos recuerda a otro bastante conocido, ¿verdad? En el Salmos 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otro, ¿verdad? Que también muchos dicen: ¡guau! Yo me deleito en ti, Señor. Dame 10 millones de euros. Nada más lejos de la realidad. No tiene nada que ver con eso. Tanto un versículo como otro lo que significan es que permaneciendo en comunión con Cristo, deleitándonos en Él y en su palabra, las peticiones de nuestro corazón, nuestros anhelos, estarán alineados con los de Dios. Por lo tanto, nos los concederá, porque están alineados con su voluntad. Ya no querremos más cosas vanas, le pediremos las cosas para su gloria. Pero eso tiene que ser unidos a Él, en permanente comunión con Él, con su palabra, en oración, de corazón. Ya no le pedimos una nueva casa, sino que nos prepare morada en el cielo. Eso le pedimos. Esa es la diferencia. Ya no le pedimos un coche nuevo, sino que nos proporcione medios necesarios para predicar el Evangelio y que se conviertan almas para el Señor y que le glorifiquen aquí en la tierra. Mateo 6, 31, 33 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar? ¿O lo estás dejando, bueno, cuando tengo un tiempo? Cuando tengo un ratillo. Eso no es lo que dice el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios. Y eso es personal, eso no quiere decir que estés todos los días en la iglesia. Eso es personal, busca el reino de Dios. Hermanos, esto a mí me ha exhortado muchísimo a estudiar este pasaje. Muchísimo. No estoy hablando ni señalando a nadie, por supuesto. Yo el primero. Todo esto es para mí el primero. Ya cada uno sabe, ¿no? A mí me ha exhortado muchísimo este pasaje. Entonces, ¿cuál es la finalidad del fruto del cristiano?
al final. Que Dios sea glorificado. Dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. En que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Al final el fruto es nuestro carácter para que Dios sea glorificado. El fruto del cristiano es Cristo mismo. Ese es el fruto del cristiano, la misma vid, Cristo mismo. Muestra el carácter de Cristo allí por donde va. Habla de Cristo allí por donde va. En su trabajo es el más honesto y el más trabajador porque Cristo está en él. En su casa es el más amoroso y manso porque Cristo está en él. Allá donde va es el más amable, pero porque Cristo está en él y le sale natural, del corazón, no con hipocresía, ni para querer aparentar, le sale de corazón. Si fallamos en eso, hermano, únete a la vid. Palabra, oración, solo eso es el camino. Solo eso es el camino. Vigilemos cada uno nuestro fruto, el fruto que estamos dando. Y si vemos que no estamos dando mucho fruto, unámonos cada día más a Él. En oración, en la palabra, porque la palabra es la que nos limpia. Y como hemos visto antes, el Señor nos limpia para que demos mucho fruto. Y nos sigue limpiando. Y Él nos limpia por medio de la palabra, pero no la palabra leída como un periódico, la palabra entendiendo, la palabra meditando, la palabra bañada en oración. Así, porque es el Espíritu Santo lo único que nos puede dar el entendimiento de su palabra. Y yo te hago una pregunta, hermano, hermana, ¿estás mostrando el carácter de Cristo allí donde vas? No es para que me la contestéis, evidentemente, es para meditar. ¿Estás mostrando el carácter de Cristo allí donde vas? Una pregunta para mí también. Repito. ¿Tu carácter y tu forma de conducirte son como Jesús en todas partes? No hace falta que me contestéis, repito. Cada uno ya. ¿Tus anhelos están en primer lugar en que Dios sea glorificado en ti? Repito, ¿tus anhelos están en primer lugar en que Dios sea glorificado en ti? ¿Ese es tu primer anhelo? ¿Que Dios sea glorificado en ti? Sea cual sea la contestación, os voy a dar la solución. No yo, sino el Señor en su palabra. La solución, ven a Cristo. Ven a Cristo. Permanece, no te desvíes, porque aunque pienses que sí, el Señor nos dice que tenemos que estar llevando mucho fruto. Es decir, continuamente, si estás llevando, llevarás más. Permanece en Cristo y Dios será glorificado en ti. Esto va a ser así hasta que partas con Él o Él vuelva. Aquí esto es continuo. Si llevas mucho fruto, pues llevarás más fruto. Siempre permanecemos en la vid y vamos llevando más fruto. En los versículos 9 y 10 dice el Señor: como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Repito eso. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí Jesús nos pone su ejemplo de obediencia al Padre, por amor, y da instrucciones muy claras de lo que significa el amor de Dios. El verdadero amor dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Nos pone su ejemplo. Igual que yo he sido obediente, quiero que vosotros seáis obedientes a mí. A mí me habéis visto, quiero que me obedezcáis, les decía a sus discípulos. Seáis obedientes a mí, igual que habéis visto que yo he sido obediente al Padre. El cristiano verdadero, la verdadera rama, ama a Dios sobre todas las cosas. Y por amor obedece su palabra. Por amor obedece su palabra. El verdadero cristiano es hacedor de su palabra, pero porque se deleita en serlo. No por ganarse su favor, porque se deleita en ser hacedor de su palabra. La evidencia más clara de que alguien no es verdaderamente cristiano es que no guarda sus mandamientos. Puede parecer por un tiempo, puede profesar fe, pero finalmente volverá al lodo porque no se deleita en la ley de Dios. Puede parecer, pero no se deleita. Si no se deleita, volverá al lodo. El versículo 11
concluyendo ya nuestro texto de hoy, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y así es, hermanos. Él nos ha traspasado su gozo. Cuando Él nos ha salvado, nos ha traspasado su gozo, porque Él vive en nosotros. Él nos da el entendimiento de su palabra. Él nos corrige, nos consuela, como dice en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, Abba Padre. La palabra Abba se piensa que es un término muy íntimo para padre, sugiriendo que los que la utilizan para referirse a Dios disfrutan de una relación cercana con Él. Jesucristo utiliza el término como consecuencia de su condición de Hijo de Dios. Y los creyentes podemos utilizarla ahora, porque somos hijos de Él también, como hemos cantado antes. Ya soy hijo de Dios, ya no soy esclavo, ¿verdad? Ya soy hijo de Dios. Somos hijos adoptivos, pero somos hijos. Y ahora es tremendo, Dios, el Padre, nos ve a nosotros como su Hijo y nos ama como su Hijo, aunque seamos adoptivos. Nos ama como a su Hijo Jesucristo. Eso dice la palabra. Como conclusión, quiero hacer algunas preguntas, no para que me contestéis de nuevo, no para que me contestéis, sino para que meditemos. ¿Estás realmente unido a la vid verdadera? ¿Estás realmente unida a la vid verdadera? Realmente es una pregunta nada más la que voy a hacer, solo eso, bastante, ya. Hay 3 posibles contestaciones. Sí, no estoy seguro, o no. Si tu respuesta es sí, hermano, hermana, ánimo, permanece en la vid, para que puedas llevar mucho fruto y Dios sea glorificado. Permanece más y abunda aún más y más cada día. Si tu respuesta es no estoy seguro o no, cualquiera de las otras 2 respuestas, la respuesta o la solución es la misma. Mírate en el espejo. Mírate en el espejo, pero en el espejo de la palabra de Dios. No mires a ninguna persona, no mires al de al lado, no te compares con nadie. Mírate en el espejo de la palabra de Dios. Compárate con la palabra de Dios. ¿Te reflejas en esencia ahí? ¿Te reflejas en la palabra de Dios? ¿Tu esencia está ahí? Sabemos que todos pecamos, todos, pero tu esencia, tu corazón está ahí. En la palabra, solo ahí puedes ver si estás en la vid verdadera. De cualquier forma, únete más y más a Cristo. Porque si no estás, te injertará como rama silvestre. Si te arrepientes, como dice Pablo en Romanos 11:19, dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahí está hablando de Israel y de los gentiles, ¿verdad? El Señor nos ha injertado nosotros en la vid verdadera, habiendo sacado las ramas falsas que eran Israel. Porque la vid verdadera es Cristo, no es la nación de Israel. Y la salvación está en Cristo, no en la nación de Israel. Los israelitas que serán salvos serán los que estén en Cristo. No hay más. No hay salvación en otra cosa. En Cristo. Pero si tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, serás injertado y permanecerás en la vid, llevarás mucho fruto y Dios será glorificado en ti. Pero si no lo haces, si no vas a Cristo, seguirás siendo una rama inservible y seca, que solo sirve para cogerle y echarla al fuego, dice el Señor, y que se queme. Eso es la eternidad en el infierno, ¿eh? Eso es la eternidad en el infierno. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Ven a Cristo, ven a la vid verdadera. Permanece en su amor y Él permanecerá en ti. Eso dice la palabra. Vamos a orar.